Muy bien, vamos entonces con este tercer ejercicio, donde, como pueden ver, estamos usando la notación sigma. Aquí, cosas para resaltar. En primer lugar, es que en la parte superior, donde supuestamente teníamos la cantidad de términos, ahora aparece el signo del infinito. Es la única variante, el resto no va a cambiar. Muy bien, entonces, como vamos a asumir que ustedes ya saben desarrollar la sumatoria, entonces vamos a comenzar con eso. Primero, desarrollando la sumatoria. Para desarrollar la sumatoria, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recuerden, poner como n igual 1, después 2, después 3 y así sucesivamente. Listo. Si nosotros hacemos que n valga 1, automáticamente pues este n como exponente va a desaparecer porque todo número elevado a la 1 es el mismo número. Así que tendríamos menos 1/3 multiplicado por menos 2. Menos por menos es más, y 2 por 1/3 sería 2/3. Quiere decir que lo primero que tendríamos que poner acá es 2/3. ¿Listo? Ahora vamos a ponerle 2. Si yo le pongo 2, mira lo que va a pasar. Voy a tener un número negativo elevado al cuadrado. Si un número negativo está elevado al cuadrado, entonces se convirtió en positivo. 1/3 al cuadrado es 1/9. Multiplicado por menos 2, entonces la respuesta saldrá negativo, 2/9. Entonces en la sumatoria, ahí aparece una resta de 2/9. Finalmente, vamos a hacer uno más, le ponemos 3, y tendríamos un negativo impar, por tanto esto sigue siendo negativo. 1 al cubo, 1, 3 al cubo, 27. Tendríamos entonces menos 1 sobre 27, pero como el de adelante, el factor de adelante también es negativo, menos por menos es más, entonces tendríamos más 2 sobre 27. Y con eso creo que ya podríamos deducir todo lo que necesitamos, ¿no? En primer lugar, ¿qué necesitamos? Perfecto, la razón. Entonces vamos a hallar la razón. Recuerden que la técnica es tomar un término y dividirlo entre el anterior. Entonces tendríamos la razón será igual a menos 2/9, que sería el segundo término, y lo vamos a dividir entre 2/3, que sería el primero. Muy bien, cancelamos ahí rápidamente. 2, 2, 9, 3 sería entonces negativo 1/3. Y esa sería nuestra razón. Entonces, con la razón menos 1/3, recordar esto, que la razón siempre tiene que ser menor que 1, o sea, el valor absoluto, y esto lo es, así que no hay problema, podemos continuar. Tenemos la razón y tenemos el primer término, que es 2/3. Entonces vamos a hacer la sumatoria, ¿no? Sería 2/3 sobre 1 más 1/3. ¿Por qué más? Porque la razón es negativa, por lo tanto se hace positivo. Listo, y eso en la calculadora nos va a salir un 7,5, y eso pues es la respuesta. Muy bien, pasemos entonces a resolver este problema muy interesante. Dice, una pelota inflable es lanzada verticalmente o en línea recta desde una altura de 1,5 metros. Cada vez que rebota, el rebote logra el 75% de su altura original. Pregunta, ¿cuál es la distancia total que viaja hasta que se detiene? Bien, entonces, bueno, este es un recorrido muy conocido, que seguramente lo hemos experimentado alguna vez. Tenemos un baloncito, ¿sí?, que es lanzado desde una altura con respecto a un piso. Y obviamente, pues cuando cae, da una serie de rebotes. Vamos a intentar graficarlo de esta manera, ¿sí? Donde la pelotita, pues como tú puedes ver, está cayendo, está elevándose. Obviamente no logra su altura original, porque por efectos de pérdida de energía, logra solamente, según el dato, el 75% de su altura. Vuelve a caer, vuelve a levantarse, vuelve a lograr una altura menor que la anterior, y así sucesivamente, hasta que va a llegar un momento en que la pelotita se va a detener. Muy bien. Entonces, si analizamos bien este movimiento de la pelotita, vamos a ver pues que durante su recorrido el balón ha ido logrando alturas, pero cada vez alturas más pequeñas que la anterior. Entonces, ¿cómo poder saber cuál es la distancia total que ha recorrido? Bueno, yo planteo lo siguiente. ¿Qué les parece si vamos a contar los recorridos de caída que ha tenido el móvil, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos aquí, lo acabo de resaltar, esta es la primera caída que tiene el móvil, ¿no? Es la primera caída, que es dato del problema, porque dice de que se lanzó desde 1,5 metros. Este para nosotros vendría a ser entonces nuestro primer término, ¿no? 1 es igual a 1,5 metros. Si seguimos analizando en su segunda caída,
en la segunda caída, de hecho que ha recorrido menos que la primera, el 75% nada más, o sea, había una disminución. A eso le llamaremos pues el uso 2, a la tercera caída le llamaremos el uso 3, y obviamente habrán más caídas y estas caídas serán cada vez menores. Repito, estamos considerando solamente las caídas, ¿no? Entonces, acá hay 1,5, acá no sabemos, pero lo que sí sabemos, y está todo el problema, es que el rebote es el 75%, y esto viene a ser la razón de cada término, ¿no? De la sucesión, o de la serie, perdón, infinita. Entonces, ese es un dato que hay que poner. En primer lugar, diremos entonces que la razón será, en este caso, 0,75. ¿No? Porque el 75% acuérdate que es 75 sobre 100, y esto sería 0,75. Muy bien, entonces mira, tenemos razón, tenemos el primer término, sabemos que esta es una serie infinita hasta que se detiene, solamente faltaría verificar que la razón sea menor que 1, y efectivamente vemos que el 0,75 es menor que 1. Bien, entonces vamos a usar nuestra fórmula para poder calcular en este caso la suma de nuestra serie infinita. Entonces ponemos suma es igual a el u sub 1 sobre 1 menos la razón, en este caso 0,75. Eso lo hacemos en la calculadora, así que yo imagino que ahorita ustedes van a usar la calculadora. 1,5 entre 0,75. Vamos a verlo. 1,5 sobre 1 menos 0,75. Y eso es 6, ¿no? Efectivamente es 6. Entonces vamos acá. Este sería entonces 6 metros. Muy bien, entonces 6 metros es la suma de todas las caídas. Pero pregunto, ¿la cantidad de subidas no es la misma que las de caídas? No, ¿no? No, claro, no, pues no. ¿Por qué? Porque acuérdate que el móvil se inicia en la parte superior, así que todas las subidas son iguales a las caídas, pero menos el primer movimiento, ¿no? O sea, no hay que considerar una primera subida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Idea. Vamos a duplicar esto, que son las caídas, más las subidas, y le quitamos el 1,5 que corresponde a la primera subida. Muy bien, entonces creo que estamos listos para responder. La respuesta sería los 6 metros de caída más los 6 metros de subida, menos el 1,5 que sería la primera subida. Y esto nos da como respuesta 10,5 metros. Y con esto tendríamos ya la respuesta de cuánto fue lo que viajó el móvil hasta que se detuvo. Muy bien, espero que haya servido esta explicación y que lo hayan entendido. Si no, los animo a volver a ver el video. ¿Sí? Nos vemos.